Y tenemos en línea a Mele Fernández Long, es meteoróloga, profesora asociada a cargo de la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícola. ¿Cómo estás, Mele? Aquí Martín Aragón, Federico Elorza y Belu Pelayo. Hola, Mele, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. La verdad que muy contento de que estés con nosotros en un tema que nosotros queríamos hace rato ya traer a personas que conozcan en profundidad todo lo que es la meteorología y el clima. Y si te parece empezamos con una pregunta que me gustaría que nos cuentes. Es básico, pero hay mucha gente que por ahí no sabe. ¿Qué es la agrometeorología y cuál es la importancia para la producción agropecuaria? Bueno, la agroclimatología en sí es una ciencia, ¿sí?, que une lo que es la agronomía y la meteorología. O sea, sería todo lo que tiene que ver con el ambiente, la atmósfera, ¿sí?, la meteorología aplicada directamente al agro. Eso sería como en dos palabras lo que es la agrometeorología. Bien, ¿y por qué es tan importante en la producción agropecuaria conocer cuáles son las condiciones ambientales o meteorológicas? Bien, eso me imagino que todos ustedes saben el impacto que tiene el clima, digamos, en realidad más el clima y el tiempo, ¿no? El estado de la atmósfera en cada momento sobre los cultivos. O sea, el impacto que tiene, por ejemplo, el agua en el suelo o las temperaturas, pueden llegar a determinar absolutamente el rendimiento de un cultivo, ¿no? Ya sea como fracaso o como éxito absoluto. Entonces, de ahí la importancia que tiene conocer el clima y conocer el estado del tiempo. Cuando hablo de clima y tiempo, muchas veces esto se confunden, estos dos términos, que son bien distintos. No son sinónimos. Es muy común. No son sinónimos, en absoluto. El clima, cuando hablamos del clima, es el estado medio de la atmósfera. O sea, por ejemplo, si yo digo el clima de Buenos Aires es templado y lluvioso, pero por ahí hoy no está lloviendo, hoy hay sol. Eso sería el tiempo. El tiempo es el estado en un momento determinado, hoy, mañana, pasado. O sea, en general cuando escuchamos el pronóstico nos está hablando del tiempo. El clima es lo que ocurre normalmente, ¿sí?, para un lugar y para un momento determinado. Por eso es que no son sinónimos. Se entiende. Y es muy... Sí. Es muy importante conocer esa diferencia, entenderla y entender cuál es el clima para una región. Claro. Después, una vez a partir de ahí, bueno, qué es lo que nos dice el tiempo, ¿no? Cómo está hoy o cómo va a estar mañana en relación a lo que ocurre normalmente, ¿no? Claro, porque a veces uno escucha en la radio, en la tele, y dice, ¿cuál es el clima de hoy? Y en realidad es claro, cuáles son las condiciones meteorológicas, o cuál es el tiempo de hoy, ¿no? Exacto. Sería un error decir el clima de hoy, salvo que te estés refiriendo a las condiciones medias para hoy. Claro, sí, pero no tiene sentido. Sí. Quiero saber si hace frío o calor, tengo que ponerle un buzo a mis hijos antes de colegio, no. Claro. Ese es el tiempo. Exactamente. Y hay un fenómeno que es que se habla mucho, que es el fenómeno del niño y la niña. Y a mí me gustaría que nos cuentes un poco qué es, cómo se produce, en dónde se produce, cómo afecta, en dónde afecta. El fenómeno del niño, en realidad que es el fenómeno del niño oscilación del sur, así se llama el fenómeno completo, sí, por eso se lo llama como el ENOS, el niño oscilación del sur, o el ENSO por sus siglas en inglés. Es un fenómeno natural que ocurre en el Pacífico ecuatorial. Lo que ocurre es que el agua del Pacífico ecuatorial en determinados años se calienta más que lo normal o se enfría más que lo normal. Uh-huh. Cuando las aguas del Pacífico ecuatorial se calientan más que lo normal, decimos que eso es un fenómeno del Niño. Pero no es solo el agua en el Pacífico ecuatorial, tiene que ver también con cómo está la atmósfera. O sea, por eso se habla que es un fenómeno acoplado entre el océano y la atmósfera. Claro. O sea, cuando hablamos del Niño, oscilación del Niño, este fenómeno es un fenómeno acoplado entre el océano y la atmósfera, ¿sí? O sea, cómo están los vientos en esa región, cómo está el océano en esa región. Otra vez repito, es el Pacífico ecuatorial. Sí. Ahora, ¿por qué se habla tanto y por qué tiene tanto impacto? Si es algo que ocurre tan lejos, ¿no? A tantos kilómetros de la llanura pampeana. Porque este fenómeno que ocurre en el Pacífico ecuatorial después tiene implicancias, o sea, hay lo que se llaman teleconexiones con el resto del mundo. Claro.
La atmósfera es un fluido, ¿sí? Entonces hay ondas que se transportan a través de la atmósfera, y entonces lo que está pasando en esa región puede llegar a tener implicancias en zonas absolutamente remotas, ¿sí? A través de estas ondas que se transfieren a través de la atmósfera. Por eso la importancia, sí. Porque uno diría, bueno, ¿qué me importa lo que pasa en una zona tan lejana? Bueno, se sabe que lo que pasa en lo que pasa en esa zona va a tener un impacto muy fuerte, por ejemplo, en la región pampeana. Claro. Es muy loco, porque yo cuando escuché esto por primera vez, cuando lo vi en la facultad, sí. Es como que te saca del esquema de pensar solamente en el acá, y bueno, y está lloviendo porque está lloviendo, claro. o lo que está pasando acá en los siguientes 20 kilómetros alrededor estamos en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, de la Ciudad de Buenos Aires, o si estás en el campo, en cualquier otro espacio, pero la realidad de lo que está pasando acá es algo que pasa mucho más grande en otras partes de la Tierra, sí. Que tienen influencia en el punto donde vos estás parado, ¿no? Me hace acordar al efecto mariposa, ¿no? Por ahí está la mariposa alando en China y de alguna u otra manera afecta a la Argentina, por ejemplo. Exacto, de hecho, el que acuñó el término del efecto mariposa fue un meteorólogo, Lorenz, que justamente lo que él observó en los primeros modelos que se hacían, ¿no?, del comportamiento de la atmósfera, él se había equivocado en un decimal, en un decimal, pero era recontra mínimo el error que cometió, y vio que ese mínimo error traía aparejado en sus modelos errores tremendos en lugares totalmente remotos, y podía llegar a provocar un huracán, ¿no? Ese es el efecto mariposa, ¿no? Perdón, pensé que habías terminado. Termina. No, está bien. Bueno, quiero contar también a la gente que en la Facultad de Agronomía de la UBA, en la cátedra de climatología, donde Mele es responsable, funciona un instituto de agrometeorología. ¿Querés contarnos un poco de eso? Sí, les cuento. Hace poco, no hace tanto, lanzamos el Centro de Información Agroclimática y Ambiental. En realidad es un portal web que uno puede acceder, por sus siglas es ciag.agro.uba.ar, y ahí en ese portal hay información útil para los productores, porque tienen, por un lado, información del clima, esto que hablábamos, ¿no? El estado medio. Entonces, claro, uno puede entrar ahí a este portal y tenés todo lo que se llama, nosotros los productos los dividimos en pasado, presente y futuro, ¿no? Pasado sería el clima, presente es un diagnóstico, o sea, se hace un diagnóstico de lo que está ocurriendo, eso lo van a encontrar en presente, o sea, sería el estado de la atmósfera, sería el tiempo, y futuro, pronósticos, que por ahora de pronósticos mucho no tenemos. De hecho, si uno entra, lo que va a hacer es redirigirlo a otras instituciones que están haciendo pronóstico. Uh-huh. Por ahora ahí estamos trabajando mucho, pero falta. Pero sí hay muchísimo en lo que es diagnóstico, ¿sí? Bien. Y yo sé que por ahí pronósticos muchos no hacen, pero desde tu experiencia, y esto que hablábamos del fenómeno del niño y la niña que pronostican pronosticaban niño o niño medio para este año, que no se está mostrando. ¿Tenés algo nos puedes contar algo al respecto? No estoy diciendo que hagamos futurología, ni mucho menos, no me malentiendas, pero para poder tener un estado de situación. Sí, el estado de situación es que venimos de 3 niñas seguidas, o sea, sí, que tremendo. Esto implica 3 niñas seguidas, sequías tremendas en todo lo que es la región pampeana, ¿no? Y esto no hace falta que lo cuente porque ya lo han vivido, o sea que conocen todos lo que pasó. Y a partir de esta situación se pronostica un niño, ¿sí? Que en realidad ya estamos viviendo el comienzo de este niño. El niño en general trae lluvias en región pampeana, pero sobre todo, más que nada, en la zona de la Mesopotamia, ¿sí? En el norte de la provincia de Buenos Aires, pero por ejemplo el sur de la provincia de Buenos Aires no tiene impacto el niño. Entonces muchas veces uno confunde y cree que el fenómeno del niño afecta de manera igual a toda la Argentina, y esto no es así, ¿sí? El niño tiene un impacto muy fuerte en lo que es la Mesopotamia, en el noreste de nuestro país. Toda esa región sí tiene un impacto fuerte, y de hecho ya se están registrando lluvias superiores a lo normal en esa zona, ¿sí?
Ahora, en el resto todavía es como que no estamos observando esas fuertes precipitaciones. Los pronósticos lo que nos dicen es que sí se espera que empiece a llover un poco más de lo normal, pero no en el sur de la provincia de Buenos Aires, no tanto en el oeste, o sea, en la zona donde más se está esperando la lluvia, ¿sí? Sí. Así que hay que tomar estos pronósticos con bastante cautela, ¿no? Sí. No tender a pensar de como viene un niño, entonces se va a... Te quedas tranquilo y salir ¿no? Te voy a hacer una pregunta así más llana. ¿Por qué, sí, de dónde viene el nombre de niño y niña? ¿Por qué le ponen ese nombre? ¿Y quién lo hace? Ay, me encanta esa pregunta. Es algo que suelo explicar en las clases porque cuando me enteré me pareció muy interesante el nombre. El nombre viene el fenómeno del niño, en realidad lo descubren los pescadores de las costas de Perú desde hace ya muchos años, ¿sí? A mediados del siglo pasado se descubrió, a principios del siglo pasado se descubrió el niño, ¿no? Sí. Porque los pescadores lo que observaban era que para cada tantos años, cada determinada cantidad de años, en algunos años, cuando venía en la Navidad, se empezaban a morir los peces. Entonces decía que era el niño Jesús que los castigaba porque se habían portado mal, no sé qué habrían hecho. Claro. Entonces era el niño Jesús que estaba enojado y les generaba esta cuestión. Entonces decían que se venía el niño, ¿no? Entonces esto nos muestra que justamente una de las características principales del niño es que da su máxima intensidad para la fecha, justamente para fines de año, ¿no? Para la fecha de la Navidad. Así que de ahí viene el fenómeno de el niño. Los pescadores fueron los que le pusieron ese nombre. Y después, por la analogía, cuando ocurre lo contrario, bueno, se dice que es la niña, ¿no? Es decir, el masculino es el malo, en este caso. Exacto. Para ellos. Bueno, depende para quién, para claro. Ellos, claro, para nosotros sí, no tanto. Claro, para los pescadores. Depende de quién lo mire, exactamente. Para algunos es mejor la niña, para otros es el niño. A mí me encantan las niñas, pero bueno, depende, viste, cada uno, porque en general acá en Buenos Aires es buen tiempo, despejado, seco. Yo vivo en la ciudad, entonces eso me gusta, ¿verdad? Si tuviera campo, no sé si me gustaría tanto, ¿no? Claro, sí, seguro. Bueno, y te llevo a una discusión también bastante llana que teníamos al principio. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura y la sensación térmica que nosotros vemos en los noticieros que muestran? Bueno, eso se saca, en realidad la diferencia entre temperatura y sensación térmica tiene que ver con lo que registra el ser humano, ¿no? Y entonces ahí entran en juego otras variables como la humedad o el viento. Entonces eso se saca en función de cómo está el viento y la humedad, por eso a partir de algunas ecuaciones uno determina la sensación térmica, ¿sí? Entonces no es solo la temperatura lo que va a tener impacto en lo que siente el ser humano, sino también la humedad y el viento, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tenemos viento y tenemos temperaturas muy altas, eso va a hacer que uno sienta más el calor, entonces la temperatura, la sensación térmica aumenta o disminuye, bueno, es de ahí que sale esa ecuación, ¿no? Bien. Bueno, la verdad es que sí, muy interesante todo lo que nos contás. Ya prácticamente estamos con poco tiempo. Y bueno, la verdad que ya te vamos a volver a molestar en alguna otra oportunidad. Te agradecemos muchísimo este espacio. Y bueno, recuerden a aquellos que quieran ingresar, sí, para averiguar cuáles son las condiciones climáticas que tienen en sus campos, puedan hacerlo ahí en el SIAC, que van a tener muchísima información, sobre todo climática. De paso, aprovecho para decirles que en breve vamos a estar dando un taller justamente de capacitación, van a ser un taller de 2 horas nada más, es libre y gratuito, para aquellos que les interese ese tipo de información, para que sepan qué información hay, cómo utilizarla, bueno, nada, eso va a estar también ahí disponible en el SIAG, así que si a alguno les interesa puede participar del taller. ¿Cómo hacen para inscribirse, Mele? Entrando ahí en el SIAC va a estar el flyer del taller, sí, y ahí tienen un link para inscribirse. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, un cariño y que tengas un buen día.
Bueno, muchísimas gracias para ustedes también, buen día y gracias por el contacto. No, por favor, gracias a vos. Estábamos hablando con Mele Fernández Long, meteoróloga, ahora sí, profesora asociada a cargo de la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícola.